Primero la invención de la fotografía, cine, vídeo. Actualmente las redes digitales nos llevan otra vez a una unidad que recupera la unidad antropológica de ese par originario. Increíble. Fonación, o sea, como grafía. que volvemos al mismo concepto. Hemos vuelto, es muy interesante, pero claro, ahora con un grado de complejidad, no es lo mismo hablar de sociedades de cazadores-recolectores de muy pequeña escala. Por ejemplo, he estudiado algo los bosquimanos originarios del Kalahari, aunque probablemente su lugar de origen es lo que constituye ahora la zona del este de la República de Sudáfrica. No es lo mismo comunidades de pequeña escala que se van desplazando a grandes asentamientos urbanos, con la complejidad que eso supone, las grandes ciudades de nuestro tiempo, y mucho más ahora con lo que implica la gran ciudad digital y la expansión global de las redes de comunicación digitales. Claro. Pero, ¿a dónde quiero llegar? Creo que es imposible en la visualización o en la elaboración del sonido, que significa la música, olvidarse del lenguaje, tanto del lenguaje hablado como del lenguaje escrito. De hecho, probablemente uno de los elementos de mayor importancia para el desarrollo de nuestra cultura fue el proceso de alfabetización en la Grecia clásica, que convirtió la educación en algo a lo que todo ciudadano debía tener acceso por primera vez en la historia. Es decir, todos llevamos el lenguaje dentro, y el lenguaje inviste el sentido de lo que somos, y por lo tanto también de la representación, también de lo que oímos. Bueno, estamos en tiempos de Bienal. La Bienal de Venecia ha mostrado un panorama muy amplio, muy interesante. ¿Qué opinión le merece lo que se está mostrando de arte? ¿Qué reflexión muestra eso sobre la sociedad, digamos? Claro, a mí me interesó mucho. Esta 56 edición, que es increíble, es la Bienal más antigua que existe, ha tenido algunas críticas muy negativas. Yo, la verdad es que he escrito y he dicho, para mí es una de las exposiciones de gran formato más importante que he visto en los últimos tiempos. El curador, Okwi Enwesor, de origen nigeriano, pero que es una persona que tiene una presencia internacional, que ha trabajado en Estados Unidos, que ahora está radicado en su trabajo en Alemania, es una persona extraordinariamente abierta y precisamente por su trayectoria biográfica capaz de pensar algo que hasta ahora apenas se había conseguido. Cómo interfiere o cómo incide la globalización cultural en la globalización del arte. Porque es verdad que hasta ahora hablamos de que el arte también se ha globalizado, pero casi siempre con un predominio de artistas de Estados Unidos, algunos artistas europeos, algunos artistas... Las últimas décadas, por fortuna, América Latina ha tenido mucha más presencia. Bueno, ¿qué es lo que ha conseguido Enwesor? Pues presentar también arte de naciones y tradiciones culturales que durante siglos han estado completamente marginadas de su presencia en la escena internacional. ¿Cómo lo ha hecho? Pues yo creo que con un concepto muy interesante. La exposición se llama Todos los futuros del mundo y incide en la situación de incertidumbre, de convulsión que vivimos hoy en todas las partes del planeta. Ya se ha dicho hace mucho tiempo que los grandes relatos de emancipación quebraron, pero entonces ¿dónde nos situamos? ¿Hacia dónde queremos ir? Y yo creo que lo que él ha hecho, seleccionando obras de muy buena calidad, es mostrar cómo el arte, el buen arte, registra esa perturbación, esa especie de movimiento sísmico que vivimos hoy, donde la gente no tiene claras las cosas, querría ver direcciones, líneas de salida. Bueno, y todo eso se plantea, yo creo que con mucho interés en muchas de las obras que él ha seleccionado. Me parece una bienal de mucho interés, dura hasta noviembre y desde luego merece la pena ir a visitarla. ¿El arte predice también? El arte tiene un componente que es el registro de la utopía, que es inevitable. A mí de la utopía me interesa menos
la formulación de cómo serían las cosas que el carácter de negar aquello que existe. Utopía es una palabra que viene del griego. Utopos quiere decir no lugar. Por lo tanto, el nombre ya registra algo que no existe. El gran problema que han tenido las utopías, por ejemplo, pensemos en la gran utopía de emancipación del marxismo, es que determinaban excesivamente allí donde se debía llegar o se quería llegar. Y sobre el futuro no sabemos nada. Entonces, lo que más me gusta de la utopía es que, al hablar de un no lugar, niega, establece crítica, ve los elementos negativos del lugar en el que estamos. Entonces, lo que más me importa en el arte no es su capacidad predictiva. Yo creo que el arte no predice, es imposible, el futuro no lo conocemos, pero el arte es importantísimo para criticar el estado de cosas que vivimos en el presente. Y ese es el sentido utópico, el utopos, que yo creo que se registra en el buen arte, el que dice, no, esto no puede ser. Y entonces se plantean tentativas, líneas de salida, pero completamente abiertas. El gran problema es cuando te dicen, la sociedad del futuro será así. Seguro que no será así. Claro. ¿Conoció la obra de Marco Maggi? Sí, ¿La Bienal? Me encantó. Maggi es un artista al que sigo desde hace tiempo, gran artista, y el juego con micro representaciones en escala, todo el universo que él crea me pareció magnífico. El pabellón de Uruguay en esta Bienal es realmente excelente. ¿Y qué otros artistas uruguayos conoce? Bueno, conozco la gran tradición uruguaya, Blanes, Torres García, Barradas, Figari, todos ellos artistas que para mí son absolutamente centrales. Tengo menos conocimiento de los artistas de las últimas generaciones, aunque estoy yendo y viniendo cada vez más entre España y Uruguay, que es una nación de la que yo estoy enamorado desde hace ya mucho tiempo. Bien. ¿Qué pasa con el arte y la publicidad? Bueno, este es un gran problema porque la formación de las sociedades complejas de expansión de la tecnología lo que produce es la génesis, la aparición de tres grandes vías de producción de experiencias estéticas que para mí no son específicamente artísticas. Esas tres grandes vías serían el diseño en todas sus manifestaciones, la publicidad y los medios de comunicación de masas. Claro, me estoy remitiendo al siglo XIX, segunda mitad del siglo XIX. Con la aparición de los soportes digitales, estas tres grandes vías en las redes digitales de la actualidad se unifican, incorporan el componente mediático, el componente publicitario y el componente de diseño. ¿Por qué digo yo que son vías no específicamente artísticas? Porque lo que diferencia el arte de estas tres grandes vías es la finalidad. El diseño, la publicidad o los medios tienen finalidades pragmáticas muy concretas, muy específicas. Naturalmente, los medios de comunicación, transmitir información, aunque a la vez formar opinión, crear un determinado tipo de consenso. Por eso en una sociedad pluralista son partidistas. El diseño es una buena forma para objetos y materiales que deben funcionar para finalidades prácticas, si no, no sirven. Y finalmente la publicidad, que tiene como intención básica informar de características de determinados objetos de consumo, pero a la vez incentivar el consumo. Yo te informo y te digo, de esto no puedes prescindir. Bueno, como se ve, en todos estos casos, desde un punto de vista estético puede haber la mayor elaboración y la mayor consistencia, pero desde un punto de vista intencional, ¿a qué finalidad van dirigidos? La finalidad es siempre
pragmática, material. En el caso del arte, literatura, música, artes visuales, el buen cine cuando llega a ser arte, en el caso del arte no hay finalidad práctico-material. A veces cuando digo estas cosas me dicen, pero bueno, el arte también se compra y se vende. Claro, eso pasa en una sociedad mercantil y es inevitable, pero el arte no va dirigido a un fin material en sí mismo por la obra. La obra tiene como intención, a través de una forma concreta, que puede ser sonido, puede ser visualización, puede ser escritura, a través de una forma concreta, hacer pensar, interrogar la experiencia, transmitir una voluntad de transformación. No se puede aplicar. Una de mis grandes referencias, un artista al que he estudiado ya durante décadas y décadas, Marcel Duchamp, expresaba esta paradoja diciendo qué ocurriría si utilizáramos un cuadro de Rembrandt como mesa para planchar. Naturalmente que podemos hacerlo, pero inmediatamente destruimos el carácter del arte, que no sirve para una cosa práctica, sirve para otra cosa. Puedes utilizarlo para planchar encima, pero se acabó como arte. Esto es lo que hay que entender. El arte, desde un punto de vista práctico, pragmático, material, no sirve. Sirve con una intención distinta. A través de la forma, hacernos pensar, interrogarnos sobre el sentido de la experiencia, de la vida, qué no queremos ser, qué nos gustaría llegar a ser, etc. Bien, bueno, ahora tenemos la oportunidad de ir a ver la muestra de Iturria. Sí, no se la pierdan. Todas estas interrogantes que están planteadas y estas formas de mirar, poder absorberlas, poder aprender a mirar de otra manera también, claro. ¿No? Fíjense, el protagonismo siempre es de los grandes artistas y yo creo que Ignacio Iturria es uno de los grandes artistas de la escena internacional, profundamente uruguayo, profundamente de América Latina, pero que precisamente a través de esas raíces sabe hablar a cualquier ser humano. Y yo creo que, bueno, eso se va a apreciar. El gran protagonismo es suyo, de su obra. Yo creo que la exposición les va a interesar mucho. Buenísimo. Bueno, muchas gracias por haber venido. Un placer.